Ese silencio raro que hubo cuando dijiste una verdad pequeña, una de esas que soltaste casi sin ganas mientras mirabas la taza enfriarse, ya abrió una grieta seria en la historia, que esa persona llevaba tiempo vendiendo sobre ti. Lo fuerte no es que te hicieran daño, lo fuerte es que varias personas ya compararon versiones, ya notaron detalles que no encajan, y ahora la imagen de quien quiso dejarte abajo empieza a romperse sola. Llevabas tiempo sintiendo el cansancio de repetir lo mismo, de ordenar mentalmente conversaciones antiguas, mientras haces cualquier tarea tonta de casa, y esa fatiga tenía una razón mucho más concreta de la que pensabas. No estabas perdiendo el tiempo esperando claridad, estabas aguantando el momento exacto en que los demás iban a ver con sus propios ojos, aquello que antes no querían mirar. Y todavía hay una pieza que pesa más, porque la exposición no nace de un escándalo vacío, nace de un error reciente de esa persona, un gesto mal calculado, una contradicción delante de quien menos convenía. Siento que llevas días con una mezcla extraña de alivio y rabia, como cuando encuentras por fin el mensaje que necesitabas, y a la vez te das cuenta de todo lo que te hicieron dudar sin motivo. Lo que parecía un conflicto antiguo, casi gastado, en realidad sigue vivo en la cabeza de varias personas, solo que ahora ya no gira contra ti, ahora gira alrededor de quien se acostumbró a manipular el relato. Hay alguien cercano a ese círculo, alguien que callaba por comodidad, que ya no puede sostener la misma postura porque vio una escena concreta, una frase dicha con desprecio, una intención demasiado clara. Esa persona no se vuelve noble de repente, simplemente ha entendido que seguir mirando hacia otro lado le dejaría en mal lugar, y eso cambia mucho más de lo que imaginas. Por eso notas ese movimiento raro, llamadas más secas, respuestas cortas, miradas distintas, y esa sensación de que algo se está recolocando, aunque todavía nadie te lo haya confesado de frente. La parte más delicada es esta: durante mucho tiempo pensaste que el daño venía de una sola boca, pero hubo eco, hubo gente que prefirió creer lo cómodo, y por eso la herida duró más. Ahora ese eco empieza a fallar, porque la persona que te hundió ha repetido el mismo patrón con alguien más, y cuando alguien tropieza 2 veces con la misma piedra, el ruido ya no se puede tapar. En esa sensibilidad tan propia de Piscis, que nota hasta el cambio más pequeño en un tono de voz, ya venías captando que ciertas distancias no eran rechazo, eran duda creciendo en otros. Veo una necesidad muy concreta de que esto se ponga en su sitio, no por orgullo vacío, sino porque ya pesa demasiado cargar con una versión torcida de tu nombre. Si deseas ver la verdad puesta en su sitio, escribe: hoy se cae la mentira, deja tu like y suscríbete, porque aún falta entender quién sostuvo esa farsa, y por qué ahora se aparta justo a tiempo. Lo importante es que la caída de esa persona no empieza con un castigo, empieza con una escena muy humana, un comentario fuera de lugar, un intento de repetir contigo lo que le funcionó antes, y esta vez alguien se quedó mirando. Esa mirada cambia el tablero, porque quien observó no está lejos, forma parte del grupo donde más daño podía hacerte aquella historia. Y cuando la máscara se rompe delante del lugar donde más protegida estaba, ya no basta con fingir despiste ni hacerse la víctima. Aquí aparece algo que no esperabas, una persona que parecía fría contigo, incluso un poco injusta. En realidad llevaba semanas revisando datos, actitudes y recuerdos, atando cabos con una calma que no te había mostrado. Esa aparente distancia no era indiferencia, era prudencia, porque no quería hablar sin pruebas, y ahora por fin tiene una pieza que confirma lo que durante tanto tiempo te costó demostrar. Puede ser un ambiente de trabajo, una familia que comparte sobremesas tensas, o un grupo donde las noticias vuelan más rápido que el café de media mañana, pero la mecánica es la misma. Quien quiso dejarte en mal lugar subestimó algo muy simple. La gente puede tardar, puede ser cobarde, puede preferir no complicarse, pero cuando la mentira les roza de cerca, dejan de verla como un asunto ajeno. Ahí cambia el clima de verdad, no porque te den la razón con un discurso bonito, sino porque empiezan a tratarte distinto, con un respeto que antes faltaba. También siento que has hecho algo muy importante sin darte casi mérito, has dejado de perseguir explicaciones donde ya no había honestidad. Ese paso, que por fuera parece pequeño, por dentro movió mucho, porque cortó el alimento de una dinámica donde siempre acababas justificándote, revisando cada detalle, casi pidiendo permiso para contar tu parte. Dime abajo si también has vivido esa tarde rara, en la que ya no suplicas que te entiendan, y notas por fin que el cuerpo descansa un poco. Esa retirada tuya no fue derrota,
fue el momento en que la otra persona perdió control del relato, porque dejó de tenerte disponible como blanco fácil. Y hay algo más incómodo para quien vive de confundir, ver que la persona a la que intentó quebrar empieza a hacer su vida, aunque siga dolida, con más silencio pero con mucha más verdad. Ahora bien, no todo se aclara de golpe, y eso conviene entenderlo, para no caer en una impaciencia que te robe el disfrute de esta vuelta. Lo que se abre primero no es una disculpa pública, es una incomodidad visible, una cadena de pequeños gestos donde varios empiezan a marcar distancia, a no reír lo mismo, a no repetir lo mismo. Esa incomodidad vale oro, porque anuncia que ya no pueden usar tu nombre con la misma ligereza, y cuando eso se corta, quien te dañó pierde terreno en el lugar exacto donde se sentía fuerte. Hay una conversación pendiente, no necesariamente contigo, donde alguien va a señalar una contradicción concreta, y va a dejar a esa persona sin la salida habitual. Lo más delicado es que ese momento toca un miedo profundo de quien te hizo daño, quedarse en evidencia delante de quienes consideraba aliados, y por eso va a intentar moverse deprisa, quizá con una amabilidad repentina que no nace del arrepentimiento. Siento aquí una capa más profunda, porque durante un tiempo llegaste a pensar que quizá habías exagerado, que tal vez eras demasiado sensible, que igual el golpe había sido menor y la herida se te quedó grande. Esa idea no era tuya, te la fueron metiendo poco a poco, con comentarios tibios, con medias verdades, con esa forma tan dañina de hacerte sentir que estabas viendo fantasmas, donde solo había mala intención real. Lo que viene a corregir ahora esta situación es justamente eso, no solo se expone quien te hundió, también se cae la culpa que te colocaron encima. Y cuando esa culpa cae, cambia algo en tu manera de caminar por ciertos sitios, de entrar a una reunión, de sentarte a una mesa familiar, incluso de abrir el móvil sin esa punzada absurda en el estómago. Todavía falta una prueba emocional de esto, porque vas a notar que alguien que te trató con frialdad, empieza a buscar tu presencia de otra manera. No me parece casual que estés pensando tanto en ciertas palabras antiguas, en frases que parecían pequeñas y luego te dejaron dándole vueltas, mientras doblabas ropa o intentabas concentrarte en cualquier cosa. Hay memoria viva aquí, y esa memoria va a encontrar una especie de reparación, cuando descubras que una de esas frases no nació de una opinión sincera, nació de un relato mal sembrado por quien ahora pierde credibilidad. Quiero saber si también te ha pasado eso, de quedarte dándole vueltas a una conversación durante días, porque aquí esa costumbre tuya tiene mucho más sentido del que parecía. No eras incapaz de soltar, estabas detectando un engaño antes de tener pruebas claras. Esa es una de las verdades más potentes de esta lectura. Tu intuición no estaba desordenada, estaba trabajando antes que los hechos. Aparece además una persona con cierto peso, no necesariamente la más cercana, pero sí la que tiene capacidad de inclinar la opinión de otros, y hasta ahora había permanecido prudente, quizá demasiado. Esa persona no entra para salvarte, entra porque ya vio suficiente, y cuando alguien con autoridad moral o práctica cambia de postura, quienes antes dudaban se recolocan rápido. Por eso te digo que la exposición va delante de todos en un sentido real, no hace falta una plaza llena ni una escena teatral, basta con que el núcleo que sostenía la mentira deje de sostenerla. Ahí se produce un vacío, y quien te hizo daño se queda hablando con menos eco, con menos apoyo, con menos margen para seguir deformando lo ocurrido. Esa pérdida de respaldo social pesa más que cualquier discusión, porque le obliga a convivir con la sospecha que antes te hacía cargar a ti. Hay otra capa que me toca mucho, porque no se trata solo de quedar limpio ante otros, se trata de recuperar partes de ti que habías puesto en pausa por cansancio. Veo ganas de volver a confiar en tus decisiones, de dejar de revisar cada mensaje antes de enviarlo, de no sentir que cualquier palabra puede usarse en tu contra. Eso no vuelve de golpe, pero vuelve, y lo hará justo cuando notes que una puerta que parecía cerrada por culpa de ese daño, empieza a abrirse sin tanto esfuerzo. Puede ser una oportunidad de trabajo, una invitación, una reconciliación con alguien que se dejó influir, o simplemente un espacio donde vuelves a sentirte en paz. Lo importante es que la caída de esa persona no solo corrige una injusticia, también desbloquea movimiento en tu vida. Lo que al principio parecía una simple campaña en tu contra, ahora revela algo mucho más feo. Esa persona no actuó solo por enfado, actuó por miedo a que tu verdad dejara al descubierto una carencia suya. Cuando alguien necesita empequeñecer a otro para sentirse fuerte, termina mostrando una grieta que no puede tapar siempre, y en este caso esa grieta ya se ha visto.
Lo curioso es que algunos que antes le daban la razón, no están reaccionando por bondad, están reaccionando porque ahora entienden que podrían ser el siguiente objetivo. Eso da un giro importante, porque convierte tu historia en una advertencia visible dentro de ese entorno. Ya no eres el nombre sobre el que circulaba una duda, eres la persona que estaba viendo antes que nadie algo, que ahora más gente reconoce. Aquí siento presencia protectora, una de esas ayudas que no hacen ruido, pero te colocan en el lugar justo, para que no tengas que demostrar tanto como antes. No necesito adornarlo demasiado, hay mano invisible en ciertos retrasos, en ciertas cancelaciones, en una llamada que no llegó cuando querías, pero te evitó quedar atrapado en un escenario peor. Escríbeme si también te ha pasado que algo se cae a última hora, te enfadas primero, y luego entiendes que te estaba apartando de un problema serio. Esa protección no te aparta del conflicto para siempre, te aparta del desgaste inútil, y te reserva para el momento en que la verdad pesa más que la defensa. Y eso está ocurriendo ya, aunque todavía no lo veas completo, porque la situación se está armando de forma que no necesites pelear cada centímetro. Me llega con fuerza un detalle, hay alguien que escuchó una versión muy dura sobre ti, y no dijo nada en su momento, pero esa persona guarda memoria exacta de una frase concreta. Cuando vuelva a surgir el tema, y va a surgir, esa frase va a chocar con otra escena reciente, y ahí se va a notar la manipulación de manera casi imposible de disimular. A veces la justicia empieza por algo tan simple, como que alguien una dos recuerdos y se dé cuenta de que le mintieron en la cara. Puede parecer pequeño, pero no lo es, porque ese tipo de comprensión cambia relaciones enteras. Y cuando el grupo cambia de postura aunque sea en silencio, la persona que te hundió empieza a quedarse sola dentro de su propio montaje. En tu caso hay además un aprendizaje muy claro, no volver a regalar acceso total a quien usa la confianza como herramienta de control. No hablo de cerrarte al mundo ni de vivir con la guardia levantada cada minuto, hablo de distinguir mejor entre quien pregunta por interés sincero y quien pregunta para recopilar material. Esa diferencia ya la sientes más nítida, incluso en cosas cotidianas, en el tono de un mensaje, en una llamada que aparece solo cuando le conviene a la otra parte, en esa falsa cercanía que te dejaba revuelto después. Lo vivido te ha enseñado a poner distancia sin necesidad de montar una batalla, y esa habilidad te va a proteger mucho en lo que viene. Porque sí, hay un después de esta exposición, y en ese después tu nombre circula con otra fuerza. Sigo viendo un giro que puede sorprenderte, alguien que fue testigo pasivo termina revelando sin querer más de la cuenta. No será un acto heroico, más bien un descuido, una frase dicha con cansancio, una confesión a medias, algo que sale porque ya no puedes sostener tanta contradicción dentro. Ahí entenderás que ciertos silencios no eran tan neutros como parecían, había incomodidad, había culpa, había gente sabiendo más de lo que decía. Quiero leerte si eres de quienes notan enseguida cuando alguien habla raro, porque esa percepción tuya, que a veces te agota, aquí te ha estado defendiendo más de lo que creías. Esa revelación te dará una tranquilidad especial, no porque borre el daño, sino porque coloca la historia en su sitio, y te saca de la esquina donde te quisieron encerrar. Hay una parte material en todo esto que no conviene pasar por alto, porque el daño emocional estaba mezclado con pérdida de oportunidades, con puertas que se enfriaron, con confianza ajena que tardó en llegar. Ahora que la versión falsa empieza a caer, veo mejora práctica, conversaciones que vuelven, una opción que parecía descartada y regresa, incluso una propuesta que llega cuando ya habías dejado de esperarla. No lo mires como premio mágico, míralo como restitución, como algo que estaba detenido por un ambiente enrarecido, y por fin se desbloquea. En esa corriente aparece tu signo de agua profunda, no para sufrir más, sino para usar su mirada fina y elegir mejor dónde sí, dónde no, y con quién vale la pena construir. Lo que vuelve a moverse lo hace con menos ingenuidad y con más valor real. También veo una reparación íntima con alguien que no te creyó del todo, y eso tiene más peso del que parece. Quizá no haya un discurso grande, quizás solo notes una manera distinta de acercarse, un tono menos defensivo, una ayuda práctica, un gesto de esos que parecen pequeños, pero curan más que muchas palabras. Ese cambio importa porque te devuelve parte de la dignidad robada, no por dependencia de la opinión ajena, sino porque toca un vínculo que dolía especialmente. Y hay algo más detrás, esa persona también se siente mal por haber tardado tanto, por haberse dejado llevar por lo fácil, por no haber protegido cuando tocaba. Cuando eso salga,
aunque salga torpe, te hará entender que no estabas luchando contra todos, estabas esperando a que varios asumieran su parte. Durante mucho tiempo la herida mayor no fue lo que dijeron de ti, fue ver cómo se lo tragaban sin pedir una sola comprobación. Esa es la parte que más cuesta soltar, porque toca el valor propio, la sensación de pertenencia, esa pregunta muda que aparece de madrugada, cuando todo está en silencio y la mente se pone cruel. Pero aquí viene una verdad que cambia bastante. Varias de esas personas no te dieron la espalda, por creer firmemente a la otra parte, te la dieron por miedo a complicarse la vida. Eso no los deja bien, pero explica por qué ahora algunos van a corregir rápido, cuando vean la caída de quien te atacó. Dime abajo si a ti también te duele más la cobardía de la gente, que la mentira en sí, porque esa diferencia marca mucho lo que has vivido. Y cuando lo entiendes, deja de pesarte tanto la idea de no haber sido suficiente para convencerlos. Veo movimiento en un lugar donde se comparten opiniones, comentarios y decisiones, un espacio donde hasta hace poco tu nombre quedaba asociado a una sospecha. Ese lugar gira, y gira porque la persona que te hundió comete un exceso, quizá por nervios, quizá por soberbia, quizá por creer que aún controla la escena. A partir de ese exceso se va a notar algo muy humano. La gente empieza a hablar entre sí con menos cuidado, y cuando eso pasa las versiones se cruzan. No necesitas estar presente para que ocurra, de hecho sale mejor si no estás, porque así nadie puede decir que lo provocaste. La verdad gana fuerza cuando quienes antes te miraban con reserva, empiezan a descubrir solos la incoherencia. Me gusta mucho una imagen que aparece, tú haciendo una tarea corriente, quizá ordenando cajones, limpiando una encimera, caminando de vuelta a casa, y de pronto sintiendo una paz rara, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo ya cambió. Ese momento vale mucho porque no depende de noticias externas, depende de que internamente empiezas a soltar el deber de demostrar. Ahí se cierra un ciclo muy cansado, uno donde cada gesto parecía prueba y cada palabra parecía defensa, y no vuelves a ser ingenuo, vuelves a ser libre dentro de tus límites. Y esa libertad se nota fuera, porque quien se recompone de verdad, ya no da el mismo tipo de acceso a quien vive de invadir. Hay una persona concreta que en el pasado repitió sobre ti una idea injusta, casi como si fuera un estribillo aprendido, y ahora está en posición incómoda porque sabe que colaboró en esa caída. Esa persona no lleva bien la vergüenza, así que puede intentar acercarse con rodeos, con un mensaje tibio, con una frase donde no pide perdón del todo pero empieza a tantear terreno. Aquí la clave no es cerrarte ni abrirte por impulso, la clave es observar si hay responsabilidad real, o solo deseo de limpiar su imagen. Porque una cosa es reconocer, y otra muy distinta es usar tu nobleza para salir del paso. Te lo digo claro, la reparación buena no te exige tragar saliva otra vez, para que otros se sientan mejor. Siento además que alguien de tu entorno más personal, alguien que te ha visto en días muy bajos, va a notar contigo un cambio bonito antes incluso de conocer todos los detalles. Te verá más firme, menos reactivo, con menos necesidad de hablar del tema a cada rato, y eso será señal de que la situación empieza a cerrarse de verdad. Quiero saber si eres de quienes se refugian en una bebida caliente, cuando la cabeza no para, porque esa costumbre tan simple, aquí me habla de cómo has sobrevivido a mucho en silencio. Hay ternura en esta parte, porque no todo va de exponer al otro, también va de reconocer cuánto has aguantado sin convertirte en alguien cruel. Ese mérito tiene premio, aunque no llegue con medalla, llega con paz y con relaciones más limpias. No me olvido de la justicia espiritual, porque aquí hay una balanza que tarda, pero no falla cuando el aprendizaje ya está hecho. La persona que te hundió creyó que podía usar medias verdades, para mantener una posición, para ganar simpatías, para tapar sus propias carencias, y ahora esa misma estrategia se le vuelve encima. No será por una fuerza abstracta sin rostro, será por la suma exacta de sus actos, por lo que dijo de más, por lo que contradijo, por a quien subestimó. Esa caída enseña a todos algo sobre el poder real del carácter, porque al final no se sostiene quien más habla, se sostiene quien puede mirar de frente sin cambiar la versión cada semana. Y en eso, aunque te costara reconocerlo, tú llevabas mucha ventaja. Hay un detalle final sobre el titular que quiero dejar muy claro. La exposición delante de todos no significa necesariamente un gran espectáculo, significa que las personas cuya opinión pesaba van a ver, van a entender, y van a modificar su manera de tratar a cada uno. Eso ya es suficiente para cambiar vidas,
reputaciones, dinámicas y opciones que estaban bloqueadas. Incluso si nadie pronuncia una sentencia perfecta, el cambio en el comportamiento colectivo será tan evidente que no necesitarás traducción. Quien te atacó pierde influencia, pierde credibilidad, pierde esa facilidad con la que antes inclinaba la conversación. Y tú recuperas margen, presencia, calma y una especie de autoridad serena que nace de haber resistido sin vender tu verdad. Queda una última vuelta muy importante, porque cuando la verdad sale, a veces aparece la tentación de devolver golpe por golpe. Entiendo esa tentación, después de tanto desgaste apetece ver al otro probar su propia medicina, pero aquí la victoria más fuerte no va por ahí. La victoria está en que no vas a necesitar mancharte para que el ajuste ocurra, porque el terreno ya se ha movido a tu favor. Escríbeme si también eres de quienes prefieren el silencio bien puesto, antes que una pelea larga, porque esa forma de actuar ahora mismo te está dejando en el mejor sitio posible. Tu contención no fue debilidad, fue inteligencia emocional, y ahora se nota hasta en quienes antes no la valoraban. Veo además un pequeño renacer en tu forma de vincularte, algo que podría parecer secundario, pero no lo es. Después de vivir una traición o una campaña sucia, cuesta volver a confiar en la risa compartida, en un plan sencillo, en una conversación sin doble intención, y sin embargo eso vuelve poco a poco. Empiezas a distinguir mejor a quien viene limpio, a quien no necesita hablar mal de nadie para sentirse interesante, a quien no te deja con mal sabor después de quedar. Ese filtro nuevo es oro, porque te evita repetir ciclo, y lo mejor es que no nace del miedo, nace de la experiencia bien integrada. Hay también una recompensa visible en tu imagen pública, o en la impresión que causas, porque cuando alguien deja de cargar una mentira encima, cambia hasta la postura, la mirada, la forma de responder. Personas que te veían dubitativo, van a empezar a percibirte con más consistencia, con una calma que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Eso atrae oportunidades y también personas más honestas, porque quien vive de la confusión se siente incómodo ante alguien, que ya no necesita justificarse cada 5 minutos. En este punto tu agua de Piscis se vuelve fortaleza, no desborde, intuición útil, no angustia, profundidad con criterio, no entrega ciega. Y ahora sí te digo la resolución completa. La persona que te hundió queda expuesta, porque ha dejado un rastro demasiado evidente, porque repitió patrón, porque habló de más, porque alguien unió recuerdos, y porque tú dejaste de alimentar una dinámica, donde siempre parecía que debías probarlo todo. Delante de todos significa delante de quienes importaban, delante del círculo que sostenía la confusión, delante de la estructura donde se formó tu herida, y ahí es donde realmente cuenta. Lo que cambia para ti es concreto, recuperas credibilidad, recuperas oportunidades, recuperas paz en lugares donde antes entrabas con tensión, y recuperas una parte de tu voz que estaba guardada por agotamiento. También aparece una elección preciosa, usar esta verdad no para quedarte atrapado en el pasado, sino para construir una etapa más limpia, con límites mejores y con compañía más noble. Me alegra mucho decirte esto, porque después de tanto desgaste, lo que llega no es solo alivio, es un nuevo respeto hacia ti que ya no depende de la manipulación de nadie. Te abrazo con toda esta verdad, y cuando quieras seguir abriendo lo que aún se está ordenando en tu camino, aquí estaré esperándote en la próxima lectura.